La historia de la informática comienza antes de Cristo con la creación del abaco. Ese elemento que da origen a las máquinas de calcular era una tablilla dividida en las columnas por el cual se contaba de derecha a izquierda. Se representaban unidades, decenas y centenas sucesivamente. Con sus movimientos se podía realizar operaciones como la adición y la sustracción. La imprenta de Gutenberg fue un avance que tuvo lugar en el siglo XV, mejorando la impresión de libros a gran escala. Antes de él, los libros y documentos se producían realizando copias manuscritas, en la mayor parte de ocasiones por monjes, resultando un trabajo lento y arduo. El mérito de Gutenberg fue perfeccionar las técnicas de impresión existentes, fundió el metal, cada una de las letras del alfabeto por separado, e ideó un sistema para ponerlas a continuación una detrás de la otra. De esta forma se podrían componer más rápido las páginas y reutilizar los moldes para componer otras. En el siglo XVII, el científico francés Blaise Pascal inventó una máquina calculadora. Esta sola servía para hacer sumas y restas. La pascalina sirvió como base del alemán Leibniz en el siglo XVIII para desarrollar la máquina que, además de realizar operaciones de adición y sustracción, efectuaba operaciones de producto y cociente. En el siglo XIX se comercializaron las primeras máquinas de calcular, y fue allí donde el matemático inglés Babbage desarrolló lo que se llamó máquina analítica, lo cual realizaba cualquier operación matemática y disponía de una memoria que podía almacenar 1000 números de 50 cifras y hasta podía usar funciones auxiliares, aunque tenía una limitación mecánica. En los primeros años del siglo XX y con el desarrollo de la electrónica se empiezan a solucionar los problemas técnicos que acarreaban estas máquinas, reemplazando sistemas de engranaje y varillas por impulsos eléctricos, que se establece cuando hay un paso de corriente eléctrico será representado con un 1 y cuando no haya un paso de corriente eléctrica será representado por un 0. Primera generación. Esta es la época de los ordenadores que funcionaban a válvulas y el uso era exclusivo para el ámbito científico-militar. Para poder programarlos había que modificar directamente los valores de los circuitos en las máquinas. La ENIAC, acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, fue una de las primeras computadoras de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Segunda generación. En esta generación se pasa de la válvula al transistor. Aparecen los primeros ordenadores comerciales que ya tenían una programación previa. Estos interpretaban instrucciones en lenguaje de programación, COBOL, Fortran. Con esto el programador escribiría sus programas en esos lenguajes y el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje máquina. Tercera generación. En esta generación comienza el uso de los circuitos integrados, lo que permitió, por un lado, que los costos se redujeran y por el otro, que se aumentara la capacidad de procesamiento, reduciendo el tamaño físico de las máquinas. Se da un notable mejoramiento en los lenguajes de programación y surgen programas utilitarios. Cuarta generación. Esta fase se caracterizó por la integración de componentes electrónicos y dio lugar a la aparición del microprocesador, que es la integración de todos los elementos básicos del ordenador en un solo circuito integrado. Quinta generación. La quinta generación inicia a principios de los años 80 teniendo como característica principal la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. La computación paralela sigue avanzando al grado que los sistemas paralelos empiezan a competir con los sistemas vectoriales en términos del poder total del cómputo.